El día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de aprendizaje número 6, actividad 1, 2 y 3. El título general del tema es Formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Bien, jóvenes señoritas, eh, situación significativa. Jóvenes, los envases de plástico, jóvenes, pues el exceso uso de los envases de plástico, los plásticos, el uso desmedido de los envases de plástico ha generado pues un impacto negativo para el medio ambiente. Desde nuestro rol de estudiantes, nosotros tenemos que solucionar este problema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, como primer paso, nosotros que vamos a redactar para poder solucionar este problema es el desafío. Jóvenes, ¿el desafío qué es? El desafío es lo que nosotros vamos a con qué base, o en base a qué vamos a solucionar ese problema que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros que nos hemos planteado como ejemplo es qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a las bolsas plásticas que se utiliza para transportar nuestros productos. Eso, por supuesto, es el ejemplo del profesor. Aquí van a ustedes a también elaborar su desafío cada uno, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi desafío mío. Jóvenes, el desafío, pues en base al desafío se trabaja todo esto, ¿ya? Bien, pasamos a la primera fase que es Listening Thinking, la fase empatizar. En la fase de empatizar, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros recogemos información de nuestros familiares, ¿no? ¿Qué información vamos a recoger? Vamos a recoger el problema o necesidades que ellos tienen, ¿ya? Entonces, para esto, jóvenes, vamos a utilizar la técnica de la entrevista libre, ¿no? La entrevista libre, jóvenes, se aplica a esa técnica a 3 o 4 integrantes de nuestra familia de forma presencial o virtual. Podemos utilizar el formato adjunto o grabar nuestra entrevista. Crea una lista de preguntas que nos permitan conocer las necesidades, problemas y deseos de los usuarios. Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones que hay que tener en cuenta para poder realizar esta entrevista. Uno, crear un ambiente confortable para la entrevista, observar el lenguaje corporal de la entrevistada, mantener una mente abierta, preguntar por qué constantemente, preparar un guión de preguntas antes de iniciar la entrevista, demostrar al entrevistado que estás con la persona más interesante, utilizar una grabadora para documentar la entrevista, entrevistar en pares. Uno hace las preguntas y el otro toma notas. Entonces es bueno hacer una entrevista entre dos personas. Planificamos y realizamos nuestra entrevista. Jóvenes, nosotros tenemos que preparar nuestro cuestionario de entrevista. En este caso, el profesor ha preparado una entrevista y ha utilizado este cuestionario. Nombre y apellido de la persona entrevistada del profesor es Miguel Mamani Quispe. Parentesco es un tío mío, su edad es 50 años, su profesión o oficio es albañil. Bueno, jóvenes, los ítems que yo he preguntado es pensamiento y sentir. ¿Qué opinas sobre la contaminación del medio ambiente? ¿No es cierto? Es la pregunta. Mi pregunta, ¿qué opinas sobre la contaminación del medio ambiente? Respuesta, es un problema mundial y siento preocupación ya que puede afectar nuestra salud y a los recursos naturales. Es lo que me ha respondido ese familiar, ¿no es cierto? Otra pregunta, ya también de observación. De acuerdo a lo que observa en su entorno, ¿qué tipo de desechos son los que más abundan y contaminan el medio ambiente? Respuesta de mi entrevistado. Veo que por las calles las personas dejan a la intemperie gran cantidad de bolsas, como botellas, mascarillas, etcétera, pero en mayor cantidad productos a base de plástico. ¿Qué oye? Otro ítem, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Qué ha escuchado sobre el tiempo de degradación del plástico? Así ustedes también tienen que preparar sus preguntas, ¿no es cierto? Antes de ir a una entrevista. Respuesta, que demora mucho tiempo en degradarse y que se está prohibiendo el uso desmedido, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no es cierto?, que me ha dado mi familiar. Ustedes también tienen que hacer así, ¿no es cierto? ¿Qué dice y hace? Pregunta, ¿en qué situaciones o en qué momento utiliza mayormente envases de plástico?
Respuesta. Cuando compro bebidas en envases plásticos, pero mayormente utilizo bolsas de plástico cuando transporto mis productos que compro en el mercado y tiendas, jóvenes. Entonces, última pregunta sobre necesidades. De acuerdo a lo que manifiesta, ¿qué se podría utilizar para transportar sus productos que no sean bolsas plásticas? Respuesta de mi entrevistado. Sería necesario reemplazar las bolsas plásticas por otras formas para transportar mis productos y así reducir el uso del plástico que ayude a conservar el medio ambiente y también lo podríamos vender para generar ingresos. Bien, jóvenes, entonces esto es las respuestas de mi cuestionario de entrevista, ¿no es cierto? Bien, nos evaluamos y luego pasamos, jóvenes, a lo que ya conocemos, la segunda fase, que es la fase del design thinking, que es la fase definir. En la fase definir, jóvenes, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros, ¿no es cierto?, en la fase empatizar recogemos con la entrevista los problemas y necesidades o lo que oye, como dice acá, ¿no es cierto? Lo que el pensamiento y sentir, observación que oye, que dice y hace, ¿no es cierto? Tengo que pasar a otro que necesidades, ¿no es cierto? Tengo que pasar a otro paso que es la fase de definir, o sea, tengo que juntar la información de la entrevista y al final definir el problema, un solo problema, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿en base a qué? Vamos a utilizar la técnica del mapa de empatía, ¿no es cierto? Entonces, en la mapa de empatía, ¿qué se utiliza? Dice, lo que hace, lo que piensa y lo que siente nuestro entrevistado. En este caso, ustedes van a entrevistar a sus familiares, todo eso tienen que tomar en cuenta. Lo que dice. En mi familiar, ¿a mí qué me ha contestado? Al profesor, ¿qué le ha contestado? Dice, ¿qué dice? Que utiliza el plástico cuando hace compras de algunas bebidas. Utilizan bolsas plásticas para transportar sus productos, es lo que dice, ¿no? ¿Qué piensa? Piensa que es un problema mundial esto de los plásticos, ¿no? Causa mucho daño al medio ambiente el uso del plástico, ¿no? Es lo que piensa. ¿Qué hace? Acumula las bolsas en su hogar, ¿no? Ya me imagino una bolsa grande llena de bolsas, ¿no? Que ya no sirven. Lo utilizan para botar la basura. Muchas veces dice, utilizan la bolsa para botarla al basurero de repente, ¿no? Al camión basurero. ¿Qué siente? Mi entrevistado, ¿qué siente? Sienten preocupación porque afecta a la salud y a los recursos naturales, ¿no? Se debe reemplazar el plástico por productos ecológicos. Así tengo que, con la mapa de empatía, tengo que yo resumir en pocas palabras lo que dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente mi entrevistado, ¿no? Es el resultado, ya lo estoy resumiendo, ¿ya, no es cierto? Bien, jóvenes, enseguida el siguiente paso es para ustedes, para que lo hagan esto en blanco, lo estoy dejando. Aplicamos otra técnica, la técnica del POV. Esta técnica ya lo conocemos, ¿no es cierto? Ya hemos utilizado. Esta técnica, jóvenes, significa punto de vista, ¿no es cierto? Al tener la información organizada y sintetizada, identificar las necesidades y revelaciones que tienen los usuarios y los usuarios, nuestra familia. Deberemos definir el problema para diseñar soluciones en forma más precisa, con ideas más claras y considerando las revelaciones que surgieron para definir el problema. Utilizaremos la técnica del punto de vista, la cual hemos utilizado en las anteriores experiencias. Bien, en mi ejemplo, en el ejemplo del profesor, yo le he puesto a una señora, ¿no es cierto? La señora Carmen, que realiza compras en el mercado, más necesita, la necesidad, reducir el uso de bolsas de plástico para transportar sus alimentos. ¿Por qué? Acá está el problema, porque se ha dado cuenta de que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico, ¿en dónde? En su hogar, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que solucionar, ese problema tiene que solucionar, igual ustedes tienen que solucionar, eso se llama revelación. Acá está el centro del problema, ¿no es cierto? Bien jóvenes. Entonces aquí tienen ustedes un formato para que ustedes también elaboren. Luego pasamos, seguimos, ¿no es cierto?, con eso de buscar la solución al problema, ¿no es cierto? Identificar el problema, centrar en uno solo el problema, ¿no es cierto? Ya tenemos el problema centrado acá, ¿no es cierto? Este es, ¿no es cierto? Entonces, una vez pasamos,
aplicamos la técnica del cómo podríamos nosotros. Acá ya estamos buscando, estamos yendo a encaminarnos a buscar una solución con esta pregunta, ¿no es cierto? Con esta pregunta vamos a buscar la solución, ¿no? Entonces ya tenemos definido el problema, ahora vamos a buscarle la solución con esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Entonces, ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros reemplazar, ¿no?, las bolsas de plástico para transportar los alimentos, nosotros que compramos, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi pregunta para llegar a esa solución que estoy buscando. Fase ideal. Pasamos a la siguiente fase del Design Thinking, que es la tercera fase, fase idear. En esta fase, ¿no es cierto?, ¿qué se hace? Se busca varias soluciones, ¿no es cierto? Pero esas soluciones hay que buscar con algo. Entonces, ese algo es con esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros elaborar nuestra lluvia de ideas con la colaboración de los usuarios? Bien, a ver, ¿cómo podríamos nosotros, ¿no? Con esta pregunta, ¿cómo podríamos nosotros, ¿dónde está? ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico para transportar los alimentos? Respuestas. ¿Cómo podríamos? Bolsas de retazos de tela. Ahí está, una solución ya le he buscado, ¿no? Otra solución, bolsas tejidas de las fibras vegetales, ¿no? Esta técnica es la lluvia de ideas, ya no se olviden, ¿no? Bolsas de hojas de palmera, ¿sí? Otra solución, bolsas tejidas. Otra solución, bolsas de gigantografías reutilizadas. Y otra solución, bolsas de tokuyo, ¿no? Son mis soluciones que yo me estoy planteando utilizando la técnica de lluvia de ideas. ¿Por qué lluvia de ideas? Porque hay varias soluciones al problema, ¿no es cierto? Entonces, bien, jóvenes, enseguida vamos a pasar a seleccionar la idea de solución. Acá vamos a resumir en una sola solución el que vamos a prototipar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, aquí ponemos bolsas tejidas, bolsas de retazos de tela, ¿no? La idea de solución 3, bolsas de tokuyo, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, de acuerdo a lo que yo pienso, le pongo su puntaje. Aquí a la primera le he puesto bolsas tejidas 5, 5, 4, 4, 3, 21 sumado, ¿cierto? En total, bolsas de retazos de tela ha sumado 24. Y acá bolsas de tucuyo me ha sumado 25. Ah, ya, entonces ese es mi próximo prototipo que yo voy a elaborar, que va a reemplazar a las bolsas de plástico, ¿no es cierto? Mi desafío, ¿se acuerdan ustedes? Mi desafío era pues buscar una bolsa que reemplace totalmente a las bolsas que contaminan nuestro medio ambiente, a la salud, ¿no es cierto? Entonces, para mí, para el profesor, es elaborar bolsas de tokuyo. Entonces, ese va a ser mi próximo prototipo que yo voy a elaborar. Bien, jóvenes, acá evaluamos nuestros aprendizajes, evaluamos nuestros prototipos, ¿no? Llegamos a la quinta fase de la metodología del Design Thinking. En esta fase presentamos a nuestros familiares el prototipo que hemos fabricado. ¿Qué vamos a fabricar nosotros? Ya se acuerdan ustedes, las bolsas de Tokuyo. Ese es el profesor. Ustedes de repente otro van a seleccionar, ¿no es cierto? De acuerdo al puntaje que ustedes le han puesto. Entonces, para que aporten con sus ideas, ¿no? Y nos brinden sugerencias y críticas constructivas. Lo presentamos a nuestros familiares, nuestro prototipo, ¿no es cierto? Mi prototipo de bolsas de Tokuyo. Entonces lo presento y luego me van a dar aportes de sus ideas y me van a brindar sus sugerencias y críticas constructivas, ¿no es cierto? Pero eso también yo tengo que anotarlo, no así nomás, ¿no es cierto? Tengo que anotarlo y para eso tengo que preparar un cuadrito que se llama, pues, ¿cómo se llama? En mi ejemplo, a ver, vamos a ver, prototipos. Entonces aquí en mi ejemplo me han contestado esto. Tengo que poner qué es lo más relevante del prototipo. Eso también tengo que preguntarles a mis familiares, ¿no es cierto? ¿Qué es un producto natural? No es tóxico, está elaborado con productos naturales. Eso me han contestado. ¿Qué se puede mejorar? Elaborarlo de otro material y que sea más grande y bien cosido con orejas para agarrar con seguridad.
¿Qué preguntas o dudas tienen a partir de la experiencia? En este prototipo se podrá llevar artefactos eléctricos o es netamente para productos de abarrotes, eso me preguntan, ¿no? ¿Qué nuevas ideas tienen a partir de la experiencia? Se puede fabricar prototipos que sean armables y desarmables, que también sirvan como prendas de vestir, ¿no? Entonces, las ideas que me han dado cuando yo les he presentado mi prototipo a mis familiares. Bien, aquí tienen un formato para que ustedes hagan. Luego evaluamos nuestros aprendizajes. Al final, una vez que he recolectado digamos, experiencias, una vez que he presentado a mis familiares, pues, ¿no es cierto?, me han dado esas ideas, al final voy a tener que, digamos, recomponer o volver a fabricar mi prototipo y al final presentarlo a mi producto final. Para eso se hace este mapa, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces con esto termino mi clase. Gracias.